Imagínate en 1955. La radio crepitaba con las noticias del mundo. Las faldas amplias se balanceaban al ritmo del rock and roll que empezaba a surgir. Y para muchas mujeres, el destino parecía ya trazado. Un buen matrimonio, un hogar impecable, la vida dedicada a la familia. Pero si de repente, ese destino se desmorona en pedazos. Y si el hombre que prometió ser tu puerto seguro se revela como la tormenta, y si todo lo que conocías se derrumba, y lo único que queda es el coraje de empezar de cero, en un lugar que nadie más quería. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? La sensación de que todo lo que construiste no era realmente tuyo. Elisa apretó el asa de la maleta de viaje, la única que le quedaba de su vida anterior. El olor a moho y polvo era casi palpable en el aire enrarecido de aquella notaría polvorienta, un contraste chocante con el perfume de lavanda que solía usar, un aroma que ahora parecía pertenecer a una vida distante, casi irreal. El notario, un hombre canoso con gafas en la punta de la nariz, carraspeó antes de extender el documento. Sus ojos, detrás de los gruesos cristales, revelaban una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Estás segura, jovencita? Esta finca, bueno, nadie la ha querido en 15 años. Es una ruina, un lugar olvidado, aislado. Ni siquiera hay un camino decente hasta allí. Solo una senda de tierra que se convierte en lodazal con la primera lluvia. Y la casa, dicen que se está cayendo a pedazos. No es un lugar para una señorita sola. Elisa asintió, la voz firme, aunque por dentro un torbellino de emociones la consumía, una mezcla de desesperación y una extraña, casi insana, determinación. Estoy segura, señor. Es exactamente lo que busco. La pluma rasgó el papel, un sonido que parecía sellar no solo la compra de una propiedad, sino el fin de una era y el comienzo de otra, completamente desconocida y aterradora. Ella no estaba sola por elección. Santiago, su exmarido, se había encargado de eso con una maestría cruel y calculadora. Con la fría calma de quien cree actuar con total razón y justicia, había vendido la casa que compartían, usando un poder que ella, ingenua y confiada, había firmado años antes sin leer, en un momento de amor ciego. Descontó deudas que ella nunca reconoció, gastos que él alegaba haber tenido con ella, y depositó el resto en su cuenta. Una cantidad que él sabía era suficiente solo para una cosa: aquella finca en ruinas, la propiedad más barata y aislada que el Estado ofrecía, un lugar que nadie más quería. La carta que acompañaba el depósito era una obra maestra de crueldad velada, un documento que Elisa guardaría, no por apego, sino como un amargo recordatorio. En ella explicaba que ella necesitaba encontrar su propio camino, ya que el suyo no la satisfacía, y que el valor depositado era suficiente para esa nueva jornada. Elisa leyó la carta una única vez, sintiendo el veneno escurrir por cada palabra, cada coma. La dobló y la metió en el fondo de la maleta. Un amargo recordatorio de que el dolor más profundo no siempre venía de un grito, sino de un susurro calculador, de una frialdad que desmantelaba el alma. A sus 32 años, Elisa, que siempre había soñado con una vida de confort y seguridad junto a Santiago, se veía ahora sin hogar, sin marido, sin profesión y con una irrisoria cantidad de dinero. Su vida, antes llena de cenas elegantes, tardes de costura y la expectativa de una familia, había sido reducida a una maleta, una carta y un trozo de papel que la convertía en propietaria de un pedazo de tierra olvidado por Dios y por los hombres. Ella siempre había sido la esposa de Santiago, la señora de la casa, nunca Elisa por sí misma. Él se había encargado de podar sus opiniones, sus amistades, sus sueños, hasta que ella no supiera quién era sin él. La voz de él, tranquila y controladora, resonaba en su mente, una melodía macabra que la asediaba. No eres capaz, Elisa. Sin mí no eres nada. Tu vida es un romanticismo barato. No conoces el mundo real. El autobús, un vehículo viejo y ruidoso, la dejó a la orilla del camino de tierra, bajo un cielo gris que prometía lluvia. El polvo levantado por el vehículo que partía la envolvió en una nube de soledad. Los 400 metros hasta la verja oxidada fueron una procesión silenciosa, cada paso hundiéndose en el barro que ya empezaba a formarse,
Cada gota de lluvia que comenzaba a caer parecía lavar las últimas esperanzas que ella pudiera tener. La verja rechinó como un lamento cuando la empujó, un sonido agudo que cortó el silencio del campo. Delante de ella, la finca era aún peor de lo que el notario había descrito. Paredes de piedra cubiertas de musgo verde, ventanas sin cristales abiertas al viento helado, un tejado parcialmente derrumbado que se había llevado la mitad de la estructura consigo, un cobertizo en ruinas que apenas se mantenía en pie. Gallinas escarbaban indiferentes en el barro, ajenas a la desolación alrededor, como si aquel escenario de abandono fuera lo más natural del mundo. Elisa se quedó allí, empapada, el cabello pegado a la cara mirando lo que quedaba de su vida. Y entonces una risa brotó de su pecho, no una risa de alegría, sino de desesperación y liberación. Era la risa de quien ha llegado al fondo del abismo y se da cuenta de que el fondo es sólido, que no hay más donde caer. Era la risa de quien finalmente entiende que la única dirección posible es hacia arriba, que no hay nada más que perder. Se sentó en el suelo mojado, apoyada en la pared más firme, las rodillas dobladas y allí bajo la lluvia se quedó dormida, exhausta, pero con una extraña sensación de paz. La voz de Santiago aún intentaba infiltrarse en sus pensamientos, pero el cansancio era más fuerte, y la realidad de aquel suelo sólido era más palpable que cualquier susurro del pasado. A la mañana siguiente, el sol tímido apenas había salido cuando Elisa despertó. El frío de la madrugada aún se aferraba a los huesos, y la voz de Santiago, más insistente, intentaba minar su coraje, repitiendo las viejas frases. No durarás una semana aquí. Elisa, nunca terminas nada de lo que empiezas. Pero algo era diferente. Aquella risa de la noche anterior había dejado una semilla de algo nuevo. Encendió un pequeño fuego con ramitas secas que encontró bajo una lona, calentó agua en una taza de metal y tomó un café amargo. Era el primer paso, el primero de muchos. Sabía que necesitaba un plan, pero antes que nada, necesitaba entender lo que tenía entre manos. El primer día fue de reconocimiento. Caminó por la propiedad, los pies hundiéndose en el barro que empezaba a secarse, examinando cada piedra, cada grieta, cada hueco. Había más estructura de lo que parecía de lejos. Los cimientos estaban firmes. 3 de las 4 paredes externas aún resistían. La bomba de agua, oxidada con un esfuerzo hercúleo, arrojó un hilo de agua turbia que poco a poco se aclaró. Agua. Había agua. Había un comienzo. Al segundo día, mientras separaba piedras, bajo un sol que parecía querer acelerar las cosas, una figura apareció en la verja. Un hombre anciano, con la piel curtida por el sol y un sombrero de paja raído, la observaba con una curiosidad directa, sin disfraces, sin la cortesía que finge no estar mirando. Era don Julio, su vecino, que vivía a 800 metros de allí. Había visto el humo de su fuego el primer día y esperó para ver cuánto duraría. Como el humo volvió al segundo día y al tercero, decidió venir a ver. ¿Sabe lo que está haciendo, muchacha?, preguntó él, la voz ronca pero sin malicia. Elisa, con las manos sucias de tierra y cal, respondió: «Estoy aprendiendo, señor». Don Julio miró las ruinas, luego a ella. La mezcla para asentar piedra necesita la proporción correcta de arena y cal. Me sobra cal de la reparación de mi corral. Si quiere, puede pasar a buscarla. No ofreció más que eso, ni menos, solo la información y la posibilidad. Dio media vuelta y se fue, con la lentitud de quien tiene todo el tiempo del mundo. Elisa sintió un calor extraño en el pecho. No era lástima ni caridad. Era respeto, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás no estaba tan sola como pensaba. La soledad, que Santiago había cultivado en su vida, comenzaba a ceder lugar a una nueva e inesperada conexión. Elisa fue a casa de don Julio al día siguiente, empujando una carretilla vieja y chirriante que él le había prestado. El camino de tierra, ahora más seco, parecía menos hostil. Regresó con un saco de cal y una paleta de albañil sin usar, un regalo silencioso que don Julio había dejado sobre la carretilla sin alardes. Don Julio la observó hacer la primera mezcla. Con la calma de quien ya ha visto muchas cosas, la dejó intentar equivocarse y solo entonces intervino. Cuando la proporción era incorrecta, él solo dijo: «Más arena». Ella rehizo.
Quedó bien. Él asintió con la cabeza, un gesto casi imperceptible, y se fue. Este se convirtió en el patrón en las semanas siguientes. Don Julio aparecía, observaba el progreso, daba un consejo preciso y desaparecía, sin demorarse, sin entrometerse. Nunca hacía el trabajo por ella, pero su presencia y su conocimiento eran un faro, una brújula silenciosa. Elisa aprendió a valorar esa forma de ayuda, un respeto que la impulsaba a hacer por sí misma, a descubrir su propia capacidad. La reconstrucción de la pared sur comenzó, piedra por piedra. Con la mezcla de don Julio y la paleta prestada, Elisa trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos, antes suaves y cuidadas, acostumbradas solo a tareas domésticas ligeras o a sostener tazas de té en tardes ociosas, ahora estaban callosas, manchadas de cal y tierra que no se quitaban completamente con el lavado. Eran manos diferentes, manos que contaban una nueva historia, una historia de esfuerzo y resiliencia. La voz de Santiago, aunque todavía presente en momentos de agotamiento, comenzaba a perder fuerza, ahogada por el sonido del martillo en la piedra, por el chirrido de la carretilla, por el cansancio físico que no dejaba espacio para la rumia. El trabajo era un bálsamo, una meditación forzada que la anclaba en el presente, en el aquí y ahora, lejos de las sombras del pasado. 2 semanas después, una mujer apareció en la verja, más pequeña que don Julio, de unos 50 y tantos años, con ojos perspicaces que evaluaban rápidamente y una sonrisa que se abría con sinceridad cuando algo la sorprendía de verdad. Era doña Lola, la esposa de don Julio. Traía una olla de frijoles, arroz y carne, cuyo delicioso aroma anunciaba su llegada desde lejos. «La mala comida debilita más que el trabajo pesado», dijo ella, entregando la olla a Elisa sin ceremonias, como si fuera lo más natural del mundo. Luego observó la pared que Elisa estaba reconstruyendo. «Está quedando recta», comentó, no como un elogio, sino como una observación factual, casi técnica. «La mayoría empieza torcido. Empezar recto es más raro». Y se fue dejando a Elisa con la olla de comida y una sensación de calor que no venía solo del alimento, sino de una conexión humana inesperada. Aquella noche, mientras comía los frijoles de doña Lola, calentados en el fuego del patio, Elisa se dio cuenta de algo extraordinario. Había pasado 2 días enteros sin escuchar la voz de Santiago en su cabeza. El trabajo arduo, la concentración en cada piedra, en cada proporción de la mezcla, había ocupado cada hora con un cansancio real, concreto, que no dejaba espacio para nada más. Miró sus manos a la luz del fuego. Eran manos de constructora, de hacedora. Eran las manos de una nueva Elisa, una mujer que se estaba descubriendo. La carta de Santiago todavía estaba en el fondo de la maleta, pero ahora su presencia era solo un hecho, un objeto inerte, no una herida abierta y palpitante. El primer mes terminó con la pared sur reconstruida. No la pared entera, sino una sección de 4 metros, la más dañada, piedra por piedra, con la mezcla de don Julio y la paleta prestada. Elisa se detuvo frente a ella una mañana de domingo, el sol bajo iluminando la piedra nueva asentada en la antigua. Pasó la mano por la superficie, sintiendo la textura, la solidez. Era la primera cosa grande que había construido en la vida con sus propias manos, desde cero. Don Julio vino a ver. Se quedó en silencio por un tiempo considerable. «Está bien», dijo él, y para Elisa aquello valía más que cualquier celebración, cualquier aplauso. Era la validación de un maestro. En el segundo mes la pared este quedó lista. En el tercero, el cobertizo ganó una nueva estructura. Elisa se despertaba antes del sol. Trabajaba hasta el anochecer, dormía sin sueños. Los días tenían un ritmo que ella nunca había conocido, un ritmo que venía de la propia tierra, del propio cuerpo. Levantarse, encender el fuego, tomar la paleta, trabajar. Una repetición que, en lugar de adormecer, despertaba algo dentro de ella que había dormido por mucho tiempo, una fuerza adormecida. La voz de Santiago aparecía menos. Los días en que aparecía, ella tomaba el martillo y golpeaba más fuerte la piedra hasta que la voz desaparecía en el ruido. Pero más allá de la construcción, Elisa sentía que necesitaba algo más, algo que pudiera sostener su nueva vida de forma independiente. Necesitaba un oficio,
una profesión que le diera autonomía y propósito. Fue doña Lola quien, en una de sus visitas con viandas, percibió la inquietud de Elisa. «Tienes buenas manos, Elisa, y un ojo para lo que está recto. ¿Has pensado en dar vida a otras cosas?» Elisa, que estaba lijando una vieja tabla de madera que había encontrado, miró a doña Lola curiosa. «¿Qué tipo de cosas, doña Lola?» La mujer sonrió, una sonrisa que iluminaba sus ojos. «Muebles, hija, muebles viejos, olvidados, que necesitan un nuevo aliento. Mi tía Yolanda, ella era una maestra en eso. Tenía unas manos de hada para la madera. Lástima que se fue hace algunos años. Pero ella me enseñó algunas cosas, y tengo una vecina, doña Aurora, que era su mejor amiga. Pasaban horas juntas, intercambiando secretos sobre la madera. Doña Aurora ya no restaura. La edad no se lo permite, pero el conocimiento, ya ese lo tiene de sobra». Elisa sintió una chispa de interés. La idea de transformar algo viejo y dañado en algo nuevo y hermoso resonaba profundamente con su propia jornada. La posibilidad de un nuevo camino, un nuevo propósito, comenzaba a dibujarse en el horizonte. Con el corazón latiendo fuerte, una mezcla de esperanza y nerviosismo, Elisa fue presentada a doña Aurora. Doña Lola la acompañó sirviendo de puente entre las dos mujeres. La casa de doña Aurora era un refugio de recuerdos, con muebles antiguos que incluso con el tiempo exhalaban una dignidad silenciosa, cada pieza pareciendo contar una historia. Doña Aurora era una señora de 80 y tantos años, con cabellos blancos como algodón y ojos que brillaban con una sabiduría antigua, una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Observó a Elisa con la misma curiosidad directa de don Julio, pero con una gentileza que calmaba, un calor que disipaba el miedo. «¿Así que quieres aprender a hablar con la madera, jovencita?», preguntó ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Elisa asintió, sintiéndose una aprendiz humilde pero determinada. «Quiero aprender a dar nueva vida, doña Aurora, a dar nueva vida a objetos y, quién sabe, a mí misma». El aprendizaje comenzó de forma sencilla pero profunda. Doña Aurora no tenía un taller formal, pero su porche, con vista a un pequeño jardín florido, se convirtió en el aula de Elisa. La primera lección fue sobre la paciencia, una virtud que Elisa había perdido en su matrimonio y que ahora necesitaba reencontrar. «La madera no tiene prisa, Elisa, y tú tampoco debes tenerla», decía doña Aurora, mientras Elisa lijaba un pequeño taburete de 3 patas, uno de los primeros objetos que intentaría restaurar. Cada lijada es una caricia, un respeto por la historia que la pieza lleva. No se trata solo de remover lo viejo, sino de revelar lo que hay de hermoso debajo. Elisa aprendió a sentir la madera, a identificar sus vetas, sus imperfecciones, a escuchar lo que tenía que decir. Aprendió a mezclar barnices con cera de abejas y aceites naturales, recetas antiguas que doña Aurora guardaba como tesoros. Aprendió a usar el formón con precisión para remover capas de pintura antigua, sin dañar la superficie original, un trabajo que exigía delicadeza y fuerza en la medida justa. La voz de Santiago, que antes la asediaba con la idea de su incapacidad, ahora era ahogada por el sonido suave de la lija, por el dulce olor de la madera y por el timbre tranquilo y alentador de doña Aurora. «Tienes manos firmes, Elisa, y un buen corazón. Eso es lo más importante para quien trabaja con la vida de las cosas». Las palabras de doña Aurora eran un bálsamo para el alma herida de Elisa. Ella no solo aprendía un oficio, sino también a reconectarse con su propia capacidad, con su propia fuerza interior, con una parte de sí que Santiago había intentado apagar. Estaba redescubriendo la alegría de crear, de transformar, de dar forma a su propia voluntad. La casa de Elisa, antes un refugio de desesperación, comenzó a transformarse en un pequeño taller. El cobertizo en ruinas, con la ayuda de don Julio, que observaba el nuevo emprendimiento de Elisa, con su silencio aprobador, fue reparado y adaptado para guardar las herramientas y las piezas que ella comenzaba a recolectar. Pequeños objetos, como marcos de cuadros, cajas de madera y sillas sencillas, eran sus primeros proyectos. Cada pieza restaurada era una pequeña victoria, un testimonio visible de su resiliencia. Veía la belleza resurgir bajo sus manos, y esa belleza era un espejo de su propia alma.
que también estaba siendo restaurada pieza por pieza, con paciencia y dedicación. La comunidad comenzó a notar. Las mujeres del pueblo, que antes la miraban con lástima, ahora la observaban con admiración y curiosidad. «Elisa está haciendo un trabajo hermoso», comentaban. ¿Quién diría que aquella muchacha de la ciudad tenía tanto talento para la madera? Poco a poco, comenzaron a surgir los primeros pedidos. Una vecina quería que le reparara la pata de una mesa antigua que estaba a punto de ser desechada. Otra, que restaurara una cómoda familiar que guardaba recuerdos preciosos. Elisa, con la orientación y el apoyo constante de doña Aurora, aceptaba cada desafío con entusiasmo, viendo en cada pieza una oportunidad de aprendizaje y de afirmación. Estaba construyendo no solo muebles, sino también su reputación, su independencia financiera, su autonomía. Y lo más importante, estaba construyendo a sí misma una nueva Elisa, fuerte y capaz. Con cada pieza que entregaba, Elisa sentía un orgullo creciente. No era el orgullo vacío de quien busca aprobación externa, sino la satisfacción profunda de quien realiza un trabajo bien hecho, de quien supera sus propios límites. Se estaba convirtiendo en una artesana, una restauradora, una mujer que no necesitaba de nadie para definir su valor. La semilla de un nuevo futuro, plantada en la ruina, comenzaba a germinar y a mostrar sus primeros frutos, prometiendo una cosecha abundante de autoconfianza y propósito. Con el paso de los meses, el taller de Elisa no era solo un lugar de trabajo, sino un punto de encuentro, un centro de efervescencia creativa y humana. El olor a madera, barniz y cera de abejas flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a café fresco que ella preparaba todas las mañanas y al perfume de las flores que doña Lola traía de su jardín. Sus manos, antes callosas por la piedra, ahora exhibían la delicadeza y la precisión de quien maneja gubias y lijas con maestría, pero también la fuerza de quien no teme el trabajo pesado. Doña Aurora, con su paciencia infinita y su mirada perspicaz, seguía siendo su guía, visitándola regularmente para supervisar su trabajo, compartir secretos y, lo más importante, ofrecer palabras de aliento que eran como bálsamos para el alma de Elisa. Cada rasguño tiene una historia. Elisa, nuestro trabajo es honrarla, no borrarla. Es como la vida de uno, ¿sabes? Las marcas quedan, pero uno aprende a transformarlas en belleza. La red de apoyo femenina, iniciada por doña Lola y doña Aurora, crecía y se fortalecía, tejiendo una red invisible, pero poderosa de solidaridad. Las mujeres del pueblo, antes observadoras curiosas, ahora eran participantes activas de su jornada. Doña Inés la costurera, que tenía talento para la tapicería, ofrecía retazos de telas antiguas y enseñaba a Elisa los secretos de los tapices. María, la verdulera, traía frutas y verduras frescas a cambio de pequeñas reparaciones en sus muebles y siempre tenía una palabra de ánimo. Ellas no solo traían trabajo o recursos, traían historias, risas, consejos y un sentido de comunidad que Elisa nunca había experimentado en su matrimonio, donde el aislamiento era una herramienta de control. Las tardes en el porche de Elisa, entre lijas y pinceles, se transformaron en círculos de conversación, donde las mujeres compartían sus vidas, sus desafíos, sus pequeñas victorias y a veces sus dolores más profundos. Elisa descubrió que la solidaridad femenina era un bálsamo poderoso, una fuerza curativa. En medio de esas conversaciones, comenzó a abrirse sobre el abuso psicológico que había sufrido, las palabras crueles, la manipulación sutil, la sensación de que le habían robado su identidad. Las mujeres escuchaban con atención, sin juzgar, muchas de ellas compartiendo sus propias experiencias de relaciones difíciles o de momentos en que se sintieron disminuidas y silenciadas. El tipo más peligroso no es el que grita, es el que convence a la persona de que lo que siente no es real, dijo doña Lola con una voz cargada de experiencia. Y la parte más difícil no es salir, es dejar de escuchar su voz después de haber salido. Elisa sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran un espejo de su propia lucha, un reconocimiento de que su dolor era real y compartido. La voz de Santiago, que antes era un eco constante y paralizante en su mente, ahora aparecía solo en momentos de cansancio extremo o de duda profunda.
Pero a diferencia de antes, ella tenía herramientas para combatirla. El sonido del martillo, el olor de la madera, las palabras de doña Aurora y el apoyo incondicional de sus nuevas amigas eran sus escudos, sus armas. Había aprendido que la mejor forma de silenciar la voz del opresor era llenar el espacio con su propia voz, con su propio trabajo, con su propia vida, con la melodía de la solidaridad. La reputación de Elisa como restauradora crecía cada día. Personas de pueblos vecinos, atraídas por la calidad de su trabajo y por el boca a boca, comenzaron a buscarla, trayendo piezas de valor sentimental e histórico. Ella no solo reparaba muebles, los resucitaba, devolviéndoles la dignidad y la belleza original o incluso una nueva, con su toque personal. Su taller, antes un cobertizo en ruinas, ahora era un lugar de magia, donde el tiempo parecía retroceder y la historia era cuidadosamente preservada. Estaba construyendo no solo un negocio, sino un legado, un testimonio de que la belleza puede surgir de la ruina. Un día, mientras trabajaba en un viejo tocador victoriano, Elisa encontró, escondida en un compartimento secreto, una carta antigua. Era de una mujer a otra, fechada en 1920, hablando sobre los desafíos de ser mujer en una época de pocas opciones, pero también sobre la fuerza de la amistad y la resiliencia femenina. La carta hablaba de secretos guardados, de sueños pospuestos y de una esperanza que nunca moría. Elisa sintió una conexión profunda con aquella mujer desconocida, una hermandad a través del tiempo. Era como si la propia madera estuviera susurrando historias de superación, de mujeres que, como ella, habían encontrado su camino en medio de las adversidades, transformando sus vidas con coraje y determinación. Aquel hallazgo reforzó su convicción de que su trabajo era más que solo reparar muebles. Era honrar las historias que llevaban y, de cierta forma, rescatarse a sí misma, pieza por pieza, historia por historia. El quinto mes trajo un desafío inesperado, una prueba de fuego que pondría a prueba no solo las habilidades de Elisa, sino también su recién adquirida autoconfianza. Una clienta, una señora adinerada de una ciudad más grande, conocida por su gusto refinado y exigente, le trajo a Elisa una pieza rara y de valor inestimable. Un antiguo oratorio de madera tallada, con detalles delicados, figuras religiosas minuciosamente esculpidas y un mecanismo secreto que revelaba un pequeño compartimento. La pieza estaba en pésimo estado, casi irreconocible. Partes faltantes, la madera carcomida por termitas, el barniz descascarado en grandes áreas y el mecanismo atascado, oxidado por el tiempo y la humedad. Era el trabajo más grande y complejo que Elisa había aceptado, un proyecto que exigiría meses de dedicación. La recompensa sería generosa, pero el riesgo de fallar era inmenso y la responsabilidad abrumadora. La voz de Santiago, hacía mucho silenciada, intentó infiltrarse nuevamente en sus pensamientos, más fuerte que nunca. No eres capaz, Elisa. Esto es demasiado para ti. Lo estropearás todo. Siempre estropeas todo lo que tocas. Elisa sintió el miedo, la duda, un escalofrío que la hizo cuestionar cada paso que había dado hasta allí. Pero a diferencia de antes, no se dejó paralizar. Compartió sus aprensiones con doña Aurora, quien la escuchó con atención, sus ojos sabios fijos en los de ella. El miedo es un buen maestro, Elisa. Nos muestra dónde necesitamos ser más cuidadosas, dónde necesitamos estudiar más, pero no dejes que te impida intentarlo. Recuerda lo que la madera nos enseña. Incluso la más vieja y dañada puede ser restaurada, si tenemos paciencia y respeto. Doña Aurora, con su sabiduría y experiencia, guió a Elisa en los primeros pasos, ayudándola a analizar la estructura del oratorio, a identificar los tipos de madera utilizados, a planificar la restauración en etapas minuciosas. El trabajo en el oratorio exigió toda su concentración, su pericia y su pasión. Horas y horas, Elisa se inclinaba sobre la pieza, usando herramientas minúsculas para restaurar los tallados, mezclando pigmentos para igualar los colores de la madera y estudiando el complejo mecanismo para hacerlo funcionar nuevamente. Investigó en libros antiguos sobre carpintería y arte sacro. Consultó a otros artesanos a través de doña Aurora.
e incluso viajó a un pueblo vecino para encontrar un tipo específico de madera para las partes faltantes, una madera que armonizara perfectamente con la original. Cada etapa era un aprendizaje, cada pequeño éxito, una victoria sobre la duda y el miedo. Durante este período de intensa dedicación, la red de apoyo femenina se mostró aún más vital. Las mujeres del pueblo, sabiendo la importancia del proyecto y la presión sobre Elisa, se turnaban para llevarle comidas, para que no perdiera tiempo cocinando. Doña Lola traía tés de hierbas para calmar sus nervios y para mantenerla concentrada. Las conversaciones en el porche se convirtieron en sesiones donde todas ofrecían ideas y aliento, compartiendo sus propias experiencias de superación. Elisa percibió que la vulnerabilidad, cuando se comparte con personas de confianza, no era una debilidad, sino una forma de fortalecer los lazos y de recibir aún más apoyo, de sentirse parte de algo más grande. La restauración del oratorio fue un proceso lento y meticuloso que duró semanas, casi meses. Hubo momentos de frustración, de ganas de rendirse, de sentir que el desafío era demasiado grande. Pero cada vez que la voz de Santiago intentaba manifestarse, Elisa recordaba las palabras de doña Aurora, el apoyo incondicional de sus amigas y su propia promesa de que no se dejaría definir más por las limitaciones impuestas por otros. Recordaba la sensación de haber llegado al fondo del abismo y de haber encontrado un suelo sólido y que desde allí solo había un camino, hacia arriba. Finalmente, llegó el día de la conclusión. El oratorio estaba impecable, los tallados restaurados con perfección, la madera brillando con un nuevo barniz que realzaba su belleza original y el mecanismo secreto funcionando suavemente, revelando el compartimento oculto. La clienta vino a buscarlo, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la pieza familiar renacida, más hermosa de lo que jamás había imaginado. Pagó a Elisa generosamente y la elogió efusivamente, llamándola maestra, artista. Elisa sintió un orgullo genuino, un orgullo que no necesitaba la validación de Santiago, sino que venía de su propio esfuerzo, talento y dedicación. Se había demostrado a sí misma y al mundo que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Aquella noche, exhausta pero feliz, Elisa fue a la maleta y sacó la carta de Santiago. La sostuvo en la mano, sintiendo el peso de las palabras que un día la habían herido tan profundamente. Pero ahora las palabras parecían vacías, sin poder, sin eco. No la quemó, solo la leyó nuevamente, con una nueva perspectiva, con la certeza de que aquellas palabras ya no la definían. Espero que ese dinero sea suficiente para que encuentres tu camino. Elisa sonrió. El dinero había sido solo el punto de partida. El camino, ella lo había construido con sus propias manos, con la ayuda de mujeres increíbles y con una fuerza que Santiago jamás podría haber imaginado. Dobló la carta y la guardó nuevamente, pero esta vez no como un recordatorio de dolor, sino como un testimonio de su propia superación, un hito de su jornada. Lo que Elisa no sabía, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo con tonos de victoria, era que el destino, con su ironía peculiar, ya tejía los hilos de un reencuentro que pondría a prueba su nueva fuerza de una forma que ella jamás podría imaginar. La restauración del oratorio no solo consolidó la reputación de Elisa como restauradora en la región, sino que también le trajo una nueva e inquebrantable confianza. Había enfrentado un desafío que la voz de Santiago habría dicho que era imposible, y había triunfado con maestría. La clienta del oratorio, una señora adinerada de una ciudad más grande, conocida por su gusto refinado y exigente, se había convertido en una admiradora ferviente del trabajo de Elisa. Su nombre era Susana, y no escatimaba elogios a la maestra, que había resucitado su preciosa pieza familiar. Días después de la entrega del oratorio, una carta perfumada y con un sello elegante llegó a la finca de Elisa. Susana expresaba su inmensa satisfacción y sin rodeos hacía un nuevo pedido. Poseía una colección de muebles antiguos heredados de su familia, y había una pieza en particular que deseaba que Elisa restaurara, un antiguo e imponente aparador de roble, con detalles de bronce y mármol, que había pertenecido a su bisabuela.
La pieza era aún más compleja y valiosa que el oratorio, y Susana insistía en que fuera Elisa la responsable de devolverle su esplendor. Mi prometido se encargará de llevarlo personalmente a su taller. Querida Elisa, escribió Susana con una caligrafía elegante. Es un hombre de negocios y aprecia la excelencia en todo lo que hace. Estoy segura de que quedará tan impresionado como yo con su talento. Irá el próximo martes por la mañana. Elisa sintió una mezcla de orgullo y emoción. Otro gran proyecto, otra prueba de su creciente reputación. Ya se estaba acostumbrando a tratar con clientes de alto poder adquisitivo, y la idea de un nuevo proyecto la llenaba de motivación para superarse aún más. El martes, el taller de Elisa bullía con la energía habitual. Las restauraciones ya estaban en pleno apogeo, y Elisa había contratado a 2 ayudantes, doña Inés y María, que estaban lijando, puliendo y conversando animadamente. El olor a madera, barniz y café fresco llenaba el aire. Elisa, con un delantal manchado de pintura y las manos firmes, orientaba a María sobre la mejor forma de aplicar un sellador en una pequeña silla. De repente, el sonido de un coche que se acercaba rompió la melodía del taller. No era el ruido familiar del viejo autobús o de la camioneta de don Julio. Era un motor potente, suave, que se detuvo en la verja. Un coche de lujo impecable, que parecía fuera de lugar en el camino de tierra. Un hombre bajó del vehículo. Elisa levantó la vista curiosa. El hombre era alto, bien vestido, con un traje de corte impecable y zapatos pulidos que brillaban incluso bajo el polvo del campo. Su cabello, antes impecable, estaba ralo y canoso en las sienes, y había una ligera curvatura en sus hombros que no existía antes. Pero no había duda. Era él, Santiago. Un choque recorrió el cuerpo de Elisa, pero ella no lo demostró. Su rostro permaneció impasible, sus ojos firmes, sin una pizca de sorpresa o reconocimiento. Lo observó caminar hacia ella, sus ojos recorriendo la finca, que ahora era un oasis de vida y trabajo, y luego fijándose en ella. Un choque aún mayor recorrió el rostro de Santiago. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Esperaba encontrar a una restauradora talentosa, quizás una mujer mayor o alguien que no conociera. Pero allí estaba ella, Elisa, no la mujer rota que él había dejado atrás, sino una figura de autoridad, con un delantal de trabajo, las manos fuertes y una mirada que irradiaba una seguridad que él jamás había visto en ella. «¿Elisa?», susurró él, la voz ahogada, casi inaudible, como si el nombre tuviera dificultad para salir de su garganta. Elisa solo asintió, un leve movimiento de cabeza, sin una sonrisa, sin una emoción que pudiera delatar el torbellino que se agitaba dentro de ella. «Señor Santiago», respondió con una voz profesional y distante, como si él fuera solo un cliente más, un desconocido. «¿En qué puedo ayudarle?». Santiago parpadeó intentando procesar la escena. El taller vibrante, las mujeres trabajando, la Elisa que él conocía transformada en una maestra respetada. Miró a las mujeres a su alrededor, que lo observaban con curiosidad. «Ah, usted es el prometido de doña Susana», exclamó doña Inés con una sonrisa acogedora. Ella habló muy bien de Elisa. Dijo que es la mejor restauradora de la región. «Es verdad», añadió María con entusiasmo. «Elisa hace milagros con la madera. No hay pieza que no repare. Y con un cariño y talento que solo ella tiene». Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de las mujeres, llenas de admiración y respeto, eran un eco cruel de su propia voz, que un día le había dicho a Elisa que ella no era capaz, que no era nada sin él. Miró a Elisa, que lo observaba con una calma casi perturbadora. No había triunfo en su mirada ni rencor, solo una indiferencia pulcra, la de una profesional que espera que el cliente vaya directo al grano. Yo vine a traer el aparador de Susana», logró decir, la voz un poco más firme, pero aún con un tono de sorpresa. «Ella dijo que usted es la única en quien confía para un trabajo tan delicado». Elisa hizo un gesto hacia el cobertizo adaptado, donde se recibían las piezas más grandes. «Por favor, puede pedir que lo descarguen allí. La señora Susana ya me dio las instrucciones. Haremos un presupuesto detallado y nos pondremos en contacto». Ella no preguntó sobre su vida, sobre Susana, sobre nada. Solo lo trató con la eficiencia y la formalidad que él,
en su antigua vida, tanto valoraba. Santiago sintió un nudo en la garganta. No había ido a esa finca esperando encontrar una sombra del pasado. Sin embargo, la encontró, y no una mujer que aún le guardara rencor. En cambio, encontró a una mujer que lo había superado completamente, que había construido un imperio de significado y propósito, y que lo veía como un mero mensajero, un cliente. Mientras los hombres descargaban el imponente aparador, Santiago permaneció allí, observando a Elisa interactuar con sus aprendices, con la misma pasión y dedicación que ella demostraba al trabajar la madera. Vio el respeto de ellas en sus ojos, la admiración en sus voces. Él había intentado apagarla, disminuirla, pero ella había renacido de las cenizas, más fuerte y más brillante que nunca. Al despedirse, intentó una vez más. Elisa, yo no sabía que te habías convertido en todo esto. Elisa lo miró directamente a los ojos, una leve sonrisa finalmente surgiendo en sus labios, pero era una sonrisa de autoconfianza, no de cordialidad. La vida tiene sus propios caminos, Santiago, y uno aprende a construirlos, piedra por piedra, con sus propias manos. Él asintió, una mirada de respeto y quizás arrepentimiento en sus ojos, y se fue. El motor de su coche de lujo desapareciendo en el camino de tierra. Elisa lo observó partir, el coche desapareciendo en el polvo. No había triunfo en su corazón, solo una sensación de paz y la certeza de que la voz de Santiago, que un día la aprisionó, ahora era solo un eco débil, un recuerdo de un tiempo que ya no existía. Ella había construido su propia redención, su propia fuerza, y él se había visto obligado a presenciarla. Historias de superación como la de Elisa nos recuerdan que el pasado no define nuestro futuro. Si te inspiró la fuerza de ella, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte las próximas narrativas de coraje y transformación. Su taller siempre estaba lleno de trabajo, con una lista de espera creciente, y ella ya pensaba en expandirse, quizás contratando más ayudantes para satisfacer la demanda. Pero algo más importante comenzaba a germinar en su mente, algo que iba más allá del lucro y de la propia satisfacción personal. Era una visión, un propósito que trascendía lo individual, inspirada por la generosidad de doña Aurora, que había compartido su conocimiento sin reservas, y por el apoyo incondicional de sus amigas. Elisa sentía un deseo creciente de retribuir, de tender la mano a otras mujeres, como ella había sido acogida. Recordaba vívidamente cómo se había sentido perdida y sin rumbo al llegar al pueblo, sin ninguna habilidad para mantenerse, dependiente de un hombre que la había desechado. Cuántas otras mujeres en situaciones diferentes, pero con la misma falta de oportunidades, con la misma necesidad de autonomía, podrían beneficiarse de un oficio, de una nueva habilidad. Fue durante una de las tardes de conversación en el porche, mientras las mujeres del pueblo compartían sus preocupaciones sobre el futuro de sus hijas, la dificultad de encontrar trabajo digno en una sociedad que las veía principalmente como amas de casa, o la frustración de no poder contribuir financieramente al hogar, que Elisa lanzó la idea. Doña Aurora me enseñó a restaurar muebles, y eso cambió mi vida. Me dio un propósito, una independencia que nunca imaginé tener. Y si yo pudiera enseñarles a ustedes también, no para que todas se conviertan en restauradoras profesionales, sino para que aprendan un poco, para que tengan una nueva habilidad, para que sientan la fuerza de crear algo con sus propias manos, de reparar lo que está roto, de dar nueva vida a lo que parece perdido. Hubo un silencio inicial, un momento de sorpresa y reflexión, seguido por un murmullo de entusiasmo y algunas voces escépticas. «Pero yo no tengo habilidad para esas cosas, Elisa», dijo una con un suspiro. «Mis manos son para la cocina y para la costura, no para herramientas pesadas», me comentó otra, con una sonrisa avergonzada. Doña Aurora, que escuchaba todo con una sonrisa sabia y un brillo en los ojos, intervino con su voz tranquila y autoritaria. «Elisa tampoco la tenía, mis hijas. La habilidad se aprende, la destreza se construye. Lo que se necesita es voluntad y alguien que guíe. Y Elisa tiene la voluntad y la capacidad de guiar.
Elisa, animada por las palabras de su mentora, propuso entonces la creación de pequeños talleres en su estudio, una vez por semana, para quien quisiera aprender lo básico de la restauración. No sería un curso formal, con diplomas y certificados, sino un espacio de intercambio, de aprendizaje práctico, donde ella compartiría lo que había aprendido con doña Aurora, adaptando las técnicas para que fueran accesibles a todas. La idea fue recibida con entusiasmo creciente. Las mujeres veían en Elisa no solo una restauradora talentosa, sino un ejemplo vivo de superación, una prueba de que era posible reescribir el propio destino. La casa de Elisa, que antes era un símbolo de su propia reconstrucción, comenzaba a transformarse en un centro de capacitación y empoderamiento. Adaptó el cobertizo para acomodar más mesas de trabajo, organizó sus herramientas y preparó materiales sencillos para las primeras clases, como pequeños trozos de madera, lijas y pinceles. La noticia se extendió por el pueblo, y no solo mujeres adultas, sino también algunas jóvenes curiosas. Hijas y nietas de las vecinas se inscribieron, ansiosas por aprender algo nuevo, por tener una habilidad que les diera más opciones en la vida. El primer taller fue un éxito rotundo. Elisa enseñó a las mujeres a lijar, a preparar la madera, a aplicar barniz, a identificar los tipos de daños más comunes. El olor a madera y cera, antes exclusivo de su trabajo, ahora se mezclaba con la risa y las conversaciones animadas de las aprendices. Las manos, antes acostumbradas solo a las tareas domésticas, ahora manejaban lijas y pinceles con una nueva destreza, con un brillo en los ojos que revelaba el descubrimiento de un nuevo potencial. Elisa las observaba con un orgullo inmenso. Veía en cada una de ellas un poco de sí misma. La mujer que un día se sintió incapaz y que ahora estaba floreciendo, no solo para sí, sino para toda una comunidad. Mientras los talleres tomaban forma y el estudio se llenaba de nuevas voces y energías, Elisa sentía que aún faltaba algo. Un gesto, un símbolo que pudiera expresar la inmensa gratitud que sentía por doña Aurora. La vieja maestra le había dado más que un oficio. Le había devuelto a sí misma, la clave para su libertad y su dignidad. Elisa comenzó a pensar en una forma de retribuir, algo que fuera tan significativo como el regalo que doña Aurora le había dado, algo que hablara de la historia, de la memoria y de la belleza que la restauración podía traer, un regalo que sellaría para siempre el lazo entre ellas. Elisa comenzó a planear su acto de gratitud hacia doña Aurora en secreto, con la complicidad de doña Lola. Quería que fuera una sorpresa, algo que tocara el corazón de la vieja maestra de una forma profunda e inolvidable. Pensó en varias opciones, desde un regalo valioso hasta una fiesta en su honor, pero ninguna parecía a la altura de lo que doña Aurora representaba para ella. La mentora le había dado no solo un oficio, sino la clave para su propia libertad, la voz que la ayudó a silenciar el eco del pasado. Elisa quería que su regalo fuera un reflejo de esa transformación, algo que hablara de la belleza que puede ser rescatada de la ruina, de la historia que puede ser reescrita. Fue entonces cuando, durante una visita a la casa de doña Aurora, sus ojos se posaron en una vieja cómoda de madera oscura, arrinconada en un rincón de la sala de estar. La pieza estaba en pésimo estado, la madera astillada en varios puntos, los cajones atascados y desalineados, el barniz descascarado en grandes áreas, revelando la madera cruda y reseca. Era una ruina, un mueble olvidado, pero Elisa sintió una conexión inmediata con ella, una intuición que le decía que aquella era la pieza correcta. «Esa cómoda», comenzó Elisa con voz suave, «tiene una historia, ¿verdad, doña Aurora?» La anciana suspiró, un brillo melancólico en los ojos que se perdieron en los recuerdos. «Ah, esa cómoda», dijo, con la voz embargada por la nostalgia. «Era de mi madre. Vino con ella de Italia cuando era joven, uno de los pocos enseres que trajo. Mi padre la reparó tantas veces con tanto cariño, pero después de que él se fue, y con la edad nunca más tuve fuerzas para cuidarla. Es una pena, pero creo que el tiempo la venció. Es una reliquia, pero una reliquia en ruinas». Elisa sintió un escalofrío. Aquella era la pieza. La cómoda no era solo un mueble.
Era un pedazo de la historia de doña Aurora, un vínculo con su familia, con sus recuerdos más preciados, un símbolo de un pasado que parecía irremediablemente perdido. Elisa, con la ayuda discreta de doña Lola, que se convirtió en su cómplice silenciosa, logró llevar la cómoda a su taller sin que doña Aurora sospechara nada. La excusa fue que Elisa necesitaba una pieza grande para un nuevo proyecto de enseñanza en los talleres. El trabajo en la cómoda fue meticuloso y exigió toda su pericia, cada gramo de conocimiento que había adquirido. Pasó semanas dedicándose exclusivamente a la cómoda, aplicando cada técnica que doña Aurora le había enseñado, e incluso desarrollando nuevas soluciones para los problemas más complejos de la pieza, como la reconstrucción de partes faltantes y la reparación de tallados delicados. Lijó cada centímetro con extremo cuidado, rellenó las astillas con pasta de madera hecha a medida, restauró los tallados delicados con herramientas minúsculas y trabajó en el mecanismo de los cajones hasta que se deslizaron suavemente, como si fueran nuevos. Investigó sobre la madera y el estilo de la época para garantizar que la restauración fuera auténtica, honrando la historia de la pieza y la memoria de la familia de doña Aurora. Mientras trabajaba, Elisa sentía que no solo estaba restaurando madera, estaba tejiendo un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria de doña Aurora y la nueva vida que ella misma había encontrado. Cada pincelada de barniz, cada pulido, era un agradecimiento silencioso a la mujer que la había rescatado del abismo, que le había enseñado a ver la belleza donde antes solo había desesperación. La voz de Santiago, que un día intentó convencerla de que no era capaz de nada, ahora era completamente silenciada por el sonido de sus herramientas, por el olor de la madera y por la concentración en su trabajo. Se estaba demostrando a sí misma y a él que no solo era capaz, sino que podía crear belleza y significado donde antes solo había ruina, donde antes solo había el vacío. Los talleres en su estudio continuaban prosperando. Las mujeres del pueblo, inspiradas por el ejemplo de Elisa, estaban cada vez más comprometidas trayendo sus propias piezas para restaurar o simplemente para aprender. No solo aprendían a restaurar muebles, sino también a confiar en sus propias habilidades, a valorar su propio trabajo, a encontrar una voz que antes les era negada. Finalmente, la cómoda estaba lista. Brillaba con un nuevo esplendor, pero mantenía la pátina del tiempo, la dignidad de su historia. Elisa sintió una mezcla de orgullo y emoción. Había transformado una ruina en una obra de arte, y esa obra de arte era un regalo para su mentora, un símbolo de todo lo que habían construido juntas, un testimonio de la fuerza de la conexión entre ellas. El momento de la entrega sería especial, y Elisa quería que fuera en un día que celebrara no solo la cómoda, sino también la fuerza de las mujeres del pueblo, la fuerza de la sororidad que la había rescatado. El día de la entrega de la cómoda a doña Aurora fue elegido para coincidir con una de las reuniones semanales de las mujeres en el taller de Elisa. El ambiente era festivo, con el olor a café y pasteles caseros mezclado con el aroma a madera y cera, creando una atmósfera acogedora y vibrante. Las mujeres, que ahora formaban un grupo cohesionado y vibrante, conversaban animadamente, compartiendo sus últimas creaciones, los desafíos de sus proyectos y las pequeñas victorias del día a día. La energía en el aire era palpable, un testimonio de la comunidad que Elisa había ayudado a construir. Elisa, con la ayuda discreta de doña Lola y algunas de las mujeres más fuertes del grupo, llevó la cómoda al centro del taller, cuidadosamente cubierta por una sábana de lino blanco para mantener la sorpresa. Doña Aurora, que había sido invitada a la reunión, sin saber el motivo real de aquel bullicio extra, miraba curiosa el volumen cubierto, una sonrisa intrigada en su rostro. «¿Qué es esto, hija? ¿Algún nuevo proyecto grandioso que nos estás escondiendo?» Elisa sonrió, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, una mezcla de nerviosismo y alegría. «Es un regalo, doña Aurora, un regalo de gratitud, de todas nosotras, pero especialmente mío». Hizo un gesto para que las mujeres se acercaran, formando un círculo alrededor de la pieza. Luego, con un movimiento suave y dramático, retiró la sábana revelando la cómoda en toda su gloria restaurada. Un suspiro colectivo llenó el taller.
La cómoda, antes una ruina olvidada, ahora irradiaba una belleza renovada, con la madera oscura brillando con un barniz satinado, los tallados delicados realzados por un pulido cuidadoso, y los cajones impecables, deslizándose suavemente. Doña Aurora se llevó las manos a la boca, los ojos anegados en lágrimas que apenas podía contener. Se acercó lentamente, casi reverentemente, pasando los dedos temblorosos por la superficie pulida, reconociendo cada detalle, cada imperfección que Elisa había cuidadosamente preservado y restaurado. «Mi cómoda, la cómoda de mi madre», susurró la voz embargada por la emoción, los recuerdos aflorando. «Elisa, ¿cómo hiciste esto? Es un milagro». Elisa sostuvo la mano de doña Aurora, que aún temblaba. «Usted me enseñó, doña Aurora. Usted me enseñó a ver la belleza donde otros ven ruina. Usted me enseñó a tener paciencia, a tener respeto por la historia que cada pieza lleva. Usted me enseñó un oficio, pero más que eso, usted me enseñó a creer en mí misma, a encontrar mi propia fuerza. Este es mi agradecimiento. Un pequeño gesto por todo lo que usted hizo por mí». Las otras mujeres aplaudieron, algunas con lágrimas en los ojos, otras con sonrisas amplias y emocionadas. Era un momento de profunda emoción, un testimonio de la fuerza de la mentoría, de la gratitud y de la solidaridad femenina. Doña Aurora abrazó a Elisa con fuerza, un abrazo que hablaba de años de sabiduría, cariño y una conexión que trascendía el tiempo. «No solo restauraste la cómoda, hija, restauraste una parte de mi historia, y te restauraste a ti misma. Siempre supe que tenías esa fuerza, esa luz». Aquella noche, después de la celebración, con el taller ya vacío y el silencio de la noche cayendo sobre el pueblo, Elisa fue a la maleta y sacó la carta de Santiago. La sostuvo en la mano, sintiendo el papel envejecido, las palabras que un día la habían herido y limitado. Pero ahora, las palabras parecían vacías, sin poder, sin eco. No sentía rabia ni rencor, solo una extraña sensación de libertad, de desapego. Fue al pequeño fogón de leña en su cocina, donde las brasas aún crepitaban, un calor reconfortante. Sin dudar, con un gesto decidido, colocó la carta sobre las brasas. El papel prendió fuego lentamente, los bordes oscureciéndose, las palabras de Santiago transformándose en cenizas, el humo subiendo recto por el agujero en el techo, por donde la lluvia aún entraba en días de tormenta, pero que ahora bajo el cielo estrellado parecía un portal hacia el infinito, llevándose consigo los últimos vestigios de un pasado que ya no la definía. Observó el humo disiparse en el aire nocturno, llevándose consigo las últimas ataduras de un pasado que ya no la definía. La voz de Santiago, que un día fue una prisión, ahora era solo un recuerdo distante, un humo que se deshacía en el cielo sin dejar rastro. Elisa había comprado una finca en ruinas con el dinero que él había calculado para ser suficiente. Pero ella había construido mucho más que una finca. Había construido una vida, un oficio, una comunidad y sobre todo a sí misma. Y esa construcción era inestimable, un monumento a su propia resiliencia. Los años pasaron y la finca de Elisa floreció de una manera que nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado en aquellos primeros días de desesperación. La casa, antes precaria y en ruinas, era ahora un hogar acogedor y un taller bullicioso, repleto de piezas restauradas y en proceso de restauración, cada una con su propia historia y un toque de la magia de Elisa. El cobertizo, antes un montón de escombros, era un centro de aprendizaje vibrante, donde mujeres de todas las edades se reunían para aprender el oficio de la restauración, el arte de dar nueva vida a objetos y por extensión a sí mismas. Elisa, con sus cabellos ahora salpicados de hilos plateados que le conferían un aura de sabiduría y experiencia, era una figura respetada y querida en la comunidad, conocida no solo por sus manos hábiles y su talento incomparable, sino por su sabiduría, su gentileza y su capacidad de inspirar. Doña Aurora, aunque más frágil con la edad avanzada, seguía siendo una presencia constante y querida en la vida de Elisa. Visitaba el taller regularmente, observando a las aprendices con una sonrisa satisfecha y compartiendo sus últimas historias y anécdotas, sus recuerdos de una vida larga y bien vivida.
La cómoda restaurada por Elisa ocupaba un lugar de honor en la sala de doña Aurora, un testimonio silencioso de la amistad profunda y la gratitud que las unía, un símbolo de un legado que se perpetuaba. Los talleres de Elisa se convirtieron en un pilar fundamental de la comunidad. Muchas de las mujeres que comenzaron como aprendices, sin ninguna experiencia o expectativa, ahora tenían sus propios pequeños negocios, restaurando muebles para clientes, creando piezas de artesanía únicas, o simplemente aplicando las habilidades aprendidas en sus propias casas, sintiendo el empoderamiento de hacer por sí mismas, de ser autosuficientes. La casa de Elisa no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo de resiliencia para todas las mujeres que buscaban un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de reescribir sus historias. Elisa no descartaba la posibilidad de vivir un gran amor nuevamente, pero al mismo tiempo había encontrado un tipo de amor y plenitud que iba mucho más allá del romance. El amor por su trabajo, por su comunidad, y el amor más importante de todos, el amor por sí misma. Había aprendido que la verdadera seguridad no venía de un hombre o de un hogar perfecto, sino de su propia capacidad de levantarse, de crear, de amar y de ser amada por quien realmente la valoraba, por quien veía su esencia y su fuerza. Su vida era un testimonio de que la libertad y la felicidad podían ser construidas, piedra por piedra, con sus propias manos. La carta de Santiago, ahora solo cenizas esparcidas por el viento, era un recuerdo distante, un eco débil de un pasado que ya no la definía. La voz de él, que un día la asedió e intentó aprisionarla, había sido completamente sustituida por las voces de sus amigas, por el sonido alegre de las herramientas en su taller, por la risa contagiosa de las mujeres en sus talleres. Se había demostrado a sí misma que era capaz de mucho más de lo que él jamás podría haber imaginado. Había construido no solo una finca, sino un imperio de significado y propósito, un legado de fuerza e inspiración. El horizonte, antes gris y limitado, ahora se abría vasto y lleno de posibilidades, pintado con los colores vibrantes de su propia determinación. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia de Elisa tocó tu corazón. Y si lo tocó es porque tú, al igual que ella, entiendes el poder de la resiliencia, la transformación y la solidaridad. ¿De qué país nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia, tu experiencia, tu voz son importantes para nosotros. Y si esta historia te inspiró, si te hizo sentir un calorcito en el pecho, una pizca de esperanza, un deseo de levantarte, de construir algo nuevo, dale me gusta y por favor, suscríbete al canal. Tu suscripción es la prueba de que historias como la de Elisa importan, de que la fuerza femenina merece ser celebrada, de que la superación es posible y que juntas las mujeres son más fuertes. Únete a nuestra comunidad, forma parte de esta jornada de inspiración y no te pierdas las próximas historias que te inspirarán a construir tu propio camino, piedra por piedra, sueño por sueño. Tu presencia aquí hace toda la diferencia y nos motiva a seguir compartiendo estas narrativas de coraje y transformación. Con cariño, Cuentos de Viuda.